Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Estimados amigos, queridos hermanos, muy buenos días. Nuevamente, en esta oportunidad, vamos a meditar la palabra de Dios que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo del 35 al 43. Y este tiempo devocional se titula Nunca es demasiado tarde. Por favor, si me pueden acompañar en una oración para empezar este tiempo. Soberano Padre, Señor, una vez más, quiero darte las gracias por la oportunidad que me da, Señor, para meditar tu palabra en esta hermosa mañana, Señor. Gracias, mi buen Dios, porque tú eres bueno, tú eres soberano, tú eres misericordioso, Señor. Y queremos, Señor, que tu palabra llegue a donde no puede llegar, Señor. Tu palabra, Señor, va a ir y no va a regresar vacía. Bendito Dios, bendice este tiempo que te entregamos a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos así, Señor. Amén. Como les decía, el devocional de esta mañana titula Nunca es demasiado tarde y está en el libro de Marcos, capítulo 5, versículos del 35 al 43. Y voy a dar lectura de la palabra para entender más qué es lo que nos quiere hablar el Señor en esta mañana. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Este pasaje de la Biblia habla sobre la historia de Jairo, pero particularmente la historia de Jairo empieza a partir del versículo 21, cuando él le dice a nuestro Señor Jesucristo que su hija estaba muy enferma, estaba agonizando, y Jairo le pedía al Señor que lo sanase, ¿no? Pero también en ese mismo escenario también sucede otro milagro. Sucede el milagro de la mujer que sufría de flujo de sangre. Esta mujer, con la fe que ella tenía, decía que si solamente tocase el manto de mi maestro, voy a ser sanada. Y efectivamente eso es lo que sucedió.
la mujer sanó en ese momento, en ese instante de la enfermedad que ella padecía. Y Jairo, viendo este escenario, ¿cómo crees que se sentía él si su hija estaba agonizando? ¿No? Él se habrá sentido muy preocupado, muy agobiado, ¿no? Pero el Señor no le daba quizás importancia en ese momento a la petición de Jairo, ¿no? Pero después vienen las malas noticias. Cuando a Jairo le dicen unos allegados de la familia en la casa donde él vivía, que no molestes al maestro, ya tu hija ha muerto. Entonces, ahí, ¿qué otro sentimiento habrá tenido Jairo, no? Se habrá sentido muy triste al recibir esa noticia, pero estoy seguro que él aún tenía la esperanza de que el Señor iba a hacer algo por él. Y entonces, Jairo, al recibir palabras de desaliento de sus propios familiares, amigos, de que su hija había fallecido, nuestro Señor Jesucristo escuchó eso. Y de ahí vino, surte efecto, pues las palabras de aliento que el Señor le da a Jairo y le dice: no temas, cree solamente. Entonces, el Señor Jesús, cuando dice estas 4 palabras, no temas, cree solamente, a veces el temor es enemigo de nuestra fe. El temor a veces da lugar a que se bloquee aquel milagro que podamos recibir de nuestro Señor. No nos olvidemos que acá sucedió también algo parecido. Cuando Pedro vio a nuestro Señor que caminaba sobre el agua, y Pedro también quería caminar igual que el Señor, y el Señor Jesús le dice: Pedro, ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Y hasta cierta distancia, ¿qué sucedió? Pedro dudó de su fe, tuvo temor y cayó al agua. Igualito en este escenario, podemos decir que el temor bloquea nuestra fe y también bloquea lo que podemos recibir, aquel milagro que podemos recibir de nuestro Señor. El temor también nos hace ver que es imposible a veces solucionar los problemas, ¿no?, que a veces tanto dolor nos causa. Pueden ser a veces problemas familiares, problemas económicos, problemas laborales, ¿no? Pero debemos entender que el que está con nosotros es el Señor de los imposibles. Cree solamente. La mayor necesidad que debe tener un cristiano es creer más de lo que se cree. Creer, pues, es tener una fe muy firme ante cualquier circunstancia de la vida, ante cualquier prueba, ante cualquier problema, ya sea familiar, económico, laboral, etc. Pero Dios va a hacer lo posible de lo imposible. Por eso Jesús le dijo a Jairo: cree solamente. Por último, el Señor Jesús no le concedió la petición de Jairo en ese momento para la sanación de su hija, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor acá? Que nosotros debemos de esperar el tiempo de Dios. Dios va a tener algo especial para nosotros en su tiempo. Dios puede responder nuestro clamor, nuestra oración, nuestra petición hoy día. Puede ser mañana, en una semana, o en años, ¿no? Pero Dios va a responder. Lo único que yo le puedo decir, hermano, es que debemos de vivir para el Señor, debemos de vivir conforme a su palabra, debemos vivir en santidad, y Dios va a responder nuestro clamor. La respuesta de Dios debe estar en el tiempo de Dios,
y no en el tiempo de nosotros. Queridos hermanos, si nosotros estamos con Jesús, nunca es demasiado tarde. Solo debemos de confiar y esperar. Muchas gracias. Será para otra oportunidad. Bendiciones. Tu amor